Queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles en este día y encontrarnos para el estudio de la palabra de nuestro Señor. Bienvenidos a tu programa Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la palabra de nuestro Señor. Bien, y damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado y Él nos ha bendecido. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Bien, es un gusto volver a encontrarnos y dar inicio a un estudio nuevo de nuestra lección de escuela sabática. Esta semana nos ocupa la lección número 6, el enemigo interno. Versículo de memoria lo encontramos en Jeremías, capítulo número 7, capítulo número 17, el verso 10. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio en el día de hoy. Querido Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por todas las cosas que tú nos das. Señor, te pedimos tu bendición en este día y estudiar tu palabra. Al iniciar el estudio de tu palabra, te pedimos que seas tú guiando nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dirígenos, lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. El tema central que nos va a ocupar durante toda esta semana es cómo la lección revela que la mayor amenaza para el pueblo de Dios no es la oposición externa, sino el pecado interno. Y la historia de Acán enseña sobre las consecuencias corporativas del pecado individual, el peligro de la codicia y el poder de Dios para transformar el fracaso en una puerta de esperanza a través del arrepentimiento y la obediencia. Ahora, la gran pregunta a resolver es cómo podemos identificar y erradicar al enemigo interno, el pecado oculto en nuestra vida personal y en la iglesia para experimentar la victoria que Dios nos ha prometido. Imagínese por un momento un equipo deportivo que acaba de ganar el campeonato contra su rival más fuerte. La euforia es total. Sin embargo, en el siguiente partido, contra un equipo considerado muy inferior, sufren una derrota humillante e inexplicable. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El entrenador está desconcertado. Investiga y descubre que uno de sus jugadores estrella rompió una regla fundamental del equipo y esto trajo desconfianza y rompió la unidad interna. Ahora, el problema no fue la fuerza del oponente, sino una debilidad que surgió desde adentro. Y así se sintió Israel. Después de la milagrosa caída de Jericó, la pequeña ciudad de Ai no parecía una amenaza, pero la derrota los confrontó con una dura verdad. Su enemigo más peligroso no estaba afuera, sino estaba dentro de sus filas, incluso allí con ellos y en algunos casos dentro de su corazón. Ahora, ¿por qué a veces, después de una gran victoria espiritual, experimentamos una caída inesperada? Subestimamos el poder del pecado oculto para sabotear nuestro progreso y el de toda la comunidad. Y creo que son puntos que tenemos nosotros que entender, queridos hermanos, y comprender. Y definitivamente pedirle al Señor que sea el que nos guíe y sea el que nos dirija. Entonces, cuando abrimos la Biblia y tomamos allí el capítulo número 7 del libro de Josué, inícianos de una manera bien interesante, porque dejamos a Josué, dice el capítulo número 6, que su nombre tomó fama, fue reconocido. La gente lo veía como tremendo líder. El pueblo de Israel había obtenido una victoria maravillosa. Pero el capítulo número 7 inicia diciendo: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá,
tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Josué le ordenó a la nación que no tomara ninguna de las cosas consideradas anatema. Y estas incluían objetos asociados con la adoración y las prácticas demoníacas degradantes de los cananeos, así como tesoros que serían destinados exclusivamente para la casa del Señor. Fíjense que el capítulo comienza con la palabra pero, conectándolo con el último versículo de Josué 6, que hablaba de la difusión de la fama de Josué. Ahora, hay un contraste muy intencional aquí. Aunque la fama de Josué se extendió debido a la caída de Jericó, pues la infidelidad de Israel provocó la ira de Dios. Y aquí hay que destacar un punto interesante. Un líder de la obra de Dios puede gozar de gran fama y atención, mientras que el pecado corroe con su podredumbre mortal al pueblo de Dios. Entonces debemos aprender de esto que Dios toma en serio el pecado, incluso cuando nosotros no lo hacemos, y reconocer que el pecado es la verdadera causa de la derrota del pueblo de Dios. Ellos cometieron prevaricación. Y allí el término, queridos hermanos, que se utiliza para hablar de prevaricación, nos habla de algo que es infidelidad. Nos habla de algo que tiene que ver con adulterio. Es decir, en pocas palabras, se rompe el pacto entre dos. Y en este caso, eso fue lo que hizo Israel. No fue Dios. Dios siempre fue fiel. Israel, en este caso, fue quien tomó decisiones equivocadas. La ira de Dios se enciende en consecuencia de la desobediencia de Israel. Y aunque los cananeos no podían derrotar a Israel, la desobediencia del propio pueblo podía conducirlos a la derrota al invocar el juicio correctivo de Dios. Era solamente culpable un hombre, pero Dios colocó como culpable a todo el pueblo de Israel. Y esto es interesante porque llamó la atención a todo el pueblo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Llegaron los hombres que había enviado Josué de Jericó a Jai para que observaran la ciudad y vieran allí. Y ellos llegaron, y fíjense lo que dicen los versículos 2 y 3. Y ellos subieron, reconocieron a Ai, y volviendo a Josué les dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Cuando los espías que regresaron recomendaron enviar solo 2,000 o 3,000 hombres, esta recomendación podría haber sido una expresión de fe o de confianza en sí mismo. Al final no importaba cuál de las dos fuera la motivación. Lo cierto es que en su estado de desobediencia, Israel podría haber enviado 100,000 soldados contra Ai, y aún así no habrían hecho ninguna diferencia. Ahora, si comenzamos a notar algunos detalles, fíjese que en ninguna parte, los versículos 4 y 5, ni siquiera nos dicen, y Josué fue y consultó al Señor. No. Ellos simplemente subieron como 3,000 hombres, los cuales cayeron delante de los de Ai. Y los de Ai, apreciados hermanos, mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron hasta la puerta, hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Es decir, se angustiaron por completo, llegaron con temor, derramados allí, sin ningún tipo de esperanza. Pudiéramos utilizar la palabra desmoralizados completamente. ¿Qué pasó? Cuando llegaron allí, Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregaros en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Ay, Señor, le dijo, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Conforme a las costumbres de aquel tiempo, Josué rasga su vestidura, comienza a echar polvo sobre sus cabezas,
no solo lloraba la muerte de los 36 hombres, sino que lamentaba la pérdida de la bendición, la guía y la protección de Dios. Ah, Señor, ¿por qué nos hiciste pasar este pueblo en Jordán? Era una calamidad terrible para ellos. Habían iniciado con una victoria y ahora estaban derrotados. ¿Qué pasó? Y fíjense que todo este punto, Acán guardaba silencio. Acán ni siquiera hablaba. El Señor le responde, y fíjense que una de las preocupaciones más interesantes que prescribe allí la palabra del Señor de Josué era el nombre del Señor. La mayor preocupación de Josué era la gloria de Dios. Cuando el pueblo de Dios tropieza o fracasa, su mayor desilusión debe de ser haber causado una gran vergüenza al grande nombre de Dios. El Señor entonces le responde y le dice: levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé. De aquí en adelante, Dios comienza a describir directamente lo que pasó en el corazón de Acán. Israel ha pecado. Aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y creo que Acán, cuando escuchó eso, tuvo que haber sentido algo en el corazón, pero aún así no confesó su pecado. El Señor le dice a él: levántate, Josué, el punto no soy yo no los abandoné a ustedes. Ustedes fueron los que cometieron el anatema. Ya les había dicho que no tenían que tomar nada. Y Dios describió exactamente: Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto, han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y también lo han guardado entre sus enseres. Y Dios le explicó a Israel que había pecado. No solo un hombre, sino todo el pueblo. Toda la nación fue declarada culpable y 36 hombres habían muerto, todo debido al pecado de un hombre y su familia. Es interesante que cientos de años después, Pablo utiliza el mismo principio con respecto al pecado entre la iglesia de Corintio. Pablo le escribe a la iglesia de Corintio y le dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 1 Corintios 5:6. Una pequeña cantidad de pecado aceptado y tolerado entre el pueblo de Dios puede invitar a la respuesta de Dios contra todo el grupo. Y este pasaje nos muestra que Dios no estaba sujeto a la acusación de doble moral en cuanto a su tratamiento de Israel y los cananeos. Él había ordenado a Israel exterminar a los cananeos debido a su pecado, pero aquí permitió que todo Israel se viera afectado por el pecado de un hombre. Habían tomado el anatema y hasta habían hurtado y mentido. Ahora, ¿qué pensó Acán? ¿Qué sintió Acán? Porque Acán sabía que estaban hablando directamente de él. Luego Dios le dice: mira, ve, reúne al pueblo, levántense mañana, santifícalo y di santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, así dice: anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacer frente a sus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Imagino que todos se fueron allí desconcertados, pero Acán no confesaba su pecado. Se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Al otro día, dice la palabra del Señor, porque ya Dios le había dado instrucciones: te vas a acercar, Josué, vas a reunirlos todos por tribus, y la tribu que Jehová sacare, fíjense que es Dios el que va a guiar, el que Jehová sacare se sacará por familia, la familia que Jehová sacare se acercará por casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Sin embargo, fíjense que hasta aquí, durante todo este tiempo, Acán no mostró arrepentimiento ni confesó culpa. Definitivamente se mantenía atado y su corazón estaba endurecido por la trampa de ese terrible pecado que es la codicia. Vemos entonces todo lo que estaba ocurriendo. Israel había sido derrotado, producto del pecado, producto del pecado de un hombre que desobedeció. Aquí se nos ve la naturaleza corporativa del pacto
y el pecar, todos eran culpables. El pacto de Dios no solamente era con individuos, sino con Israel como una unidad indivisible. Por lo tanto, el pecado de uno de sus miembros afectaba la relación de toda la comunidad con Dios y traía consecuencias para todos. Dios declara: Israel ha pecado. Las causas del fracaso, habían 2 puntos, 2 raíces. La primera fue el pecado oculto de Acán, y la segunda fue la autosuficiencia de Israel, que subestimó el enemigo y, lo más importante, no consultó la voluntad del Señor antes de atacar. Entonces, la gravedad del pecado de Acán trajo terribles consecuencias. Y Dios lo describió. Describió el pecado de Acán. Quizás un día antes, antes de ser descubierto, Acán tenía la oportunidad de confesar. Incluso cuando él vio al ejército de Israel derrotado y vio que murieron 36 hombres, él tuvo que haber llegado ante Josué. Y al ver a Josué rasgando sus vestiduras, tuvo que haber dicho: Josué, perdóname. Mira lo que está pasando. Yo hice esto, por favor, clama a Dios para que me perdone. Y fíjense que Dios describe el pecado de Acán usando una serie de verbos cada vez más graves. No solo pecó, sino que también transgredió el pacto, tomó de lo consagrado, robó, engañó y lo escondió entre sus posesiones. A menudo pensamos que nuestros pecados privados solo nos afectan a nosotros, y esta historia nos enseña que nuestras acciones tienen un impacto en nuestra familia, nuestra iglesia y nuestra comunidad. El pecado oculto de un miembro puede obstaculizar la bendición de Dios para todo el cuerpo. Entonces Dios expone el pecado y lo hace con gracia. Fíjense el método que utilizó el Señor. Josué, te vas a levantar mañana, dile al pueblo que se santifique, se van a levantar mañana, y por tribus, cada tribu por familias, cada familia por clanes, y cada clanes por su hogar, y cada hogar por los varones, y cada varón yo te voy a indicar. Y creo que eso era un proceso que ofrecía una oportunidad para el arrepentimiento. Él no señaló a Acán de inmediato. Entonces Dios implementó un proceso gradual, por tribu, familia y hogar. Y esto le dio a Acán tiempo y múltiples oportunidades para reflexionar, arrepentirse y confesar su pecado voluntariamente. Y aquí vemos una vez más a Dios, un Dios de justicia y gracia. Entonces el procedimiento no solo reveló al culpable, sino que también exoneró públicamente a los inocentes. Al mismo tiempo, el trato compasivo de Josué al llamarlo hijo, porque el Señor lo lleva, ¿no? Allí. Vamos a ese punto. El Señor le dice, mira, allí, versículo número 16 al 18, Josué se levantó en la mañana, hizo acercar a Israel por tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Zabdi. Y hizo acercar a su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá. No sabemos qué método utilizó, en el sentido de ir buscando y buscando. Quizás haya utilizado el Urín y Tumín. Usted dirá, bueno, pero ahí estaba el Espíritu Santo, sí. Pero quizás utilizó también este método del Urín y Tumín. El Urín y Tumín eran 2 piedras que se empleaban, colocadas allí en el pectoral, y algunos dicen que se metían en una bolsa consagrada también. Se cerraba la bolsa, y cuando el sacerdote preguntaba, o el líder, tal cosa, metía la mano, y la piedra que sacaba era la respuesta de Dios. La blanca era para sí, la negra era para no. Otros dicen que en el pectoral brillaban las piedras del Urín y Tumín. Entonces, si fue así, Josué y el sumo sacerdote llegaron y se pararon ante la tribu. Señores, ¿esta es la tribu? Y el Señor mostraba, no. Seguían para la otra, señora, ¿esta es la tribu? No. Y así fueron hasta que llegaron y el Señor le dijo, ¿esta es la tribu? Y el Señor le dijo, sí. Y allí se fue a los clanes. ¿Este es el clan de esta tribu? ¿Este? No, sí, este es. Luego a la familia. ¿Esta es la familia? No, esta es la familia, sí. Y yo creo que Acán allí tuvo que haberse sentido angustiado. Pensar y decir, me están descubriendo. Me están descubriendo. Y usted puede sentir en este proceso la tensión que debe de tener Acán. Ahora, ¿quién no puede asombrarse de la obstinación de aquel hombre que esperaba pasar desapercibido? Apreciados hermanos, nada se oculta a los ojos penetrantes del Señor, que sabe lo que se oculta en el corazón de un hombre.
Cuando Josué, llevado por el Señor, lo descubre, las palabras de Josué fueron interesantes. Él le dice, hijo mío, hijo mío. Y esta expresión muestra no solo la edad y el papel de liderazgo de Josué, sino también revela el espíritu con el que este gran guerrero abordaba la justicia. Su corazón estaba lleno de compasión por Acán, y a pesar de que estaba llamado a ejecutar juicio sobre el infractor, con su actitud, Josué prefiguraba de nuevo la sensibilidad a la bondad y el amor de aquel que nunca fue rudo ni dijo sin necesidad una palabra severa. Nunca causó un dolor innecesario a un alma sensible. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero su voz se quebraba al pronunciar a sus severas reprensiones. Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame, confiesa, dime todo lo que has hecho. No te quedes oculto con nada. Declara todas las cosas que has hecho. Allí aparece la palabra todat, y el término todá habla de confesar, de declarar una acción, ya sea de gracias para el Señor, como también de manera plena la confesión del pecado. Pero lamentablemente hasta aquí vemos que no hay un texto bíblico que indique alguna indicación allí que muestre algo de que Acán diera muestras de verdadero arrepentimiento. Su desafiante actitud indicaba que era un transgresor prepotente, para el que no había expiación según la ley de Moisés. Ahora, Acán declara lo que ha hecho porque lo descubre. Porque lo descubren, por más nada. Porque si en su mente obstinada por el pecado llegó a pensar que si no daban con él seguiría allí con su manto babilónico, su oro, sus 200 siclos de plata guardados, que codició y tomó cuando Dios dijo que no. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de Acán? Tomó decisiones equivocadas. Fíjense que Acán quizás pensó, cuando vio, porque él utiliza las palabras, y vamos a leerlas rápidamente, dice allí lo siguiente. Y Acán respondió a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y él dice, el Dios de Israel, hubiera dicho mi Dios. Y dice, vi entre los despojos un manto babilónico, vi y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Y allí entonces Acán sencillamente no muestra lo que ocurrió en su corazón. Él habla de ver, codiciar y tomar. Ahora, qué interesante que estas son las mismas palabras que aparecen en el relato de Génesis 3:6 para describir lo que pasó con Eva. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Vio, codició y tomó. Cuando Dios había dicho, no. Acán quizás pensó y dijo, nadie lo va a saber. Y esas cosas no se echan de menos. Seré admirado con lo que tengo. Resolveré mi situación económica. La gente a la que le estoy quitando esto es mala, merecedora de juicio. No le estoy haciendo el daño a nadie. Quizás Acán pensó y dijo, me merezco esto. Por más que hubiera racionalizado sus excusas, por más de todas las excusas, no había, apreciado hermano, no había y no existía justificación para hacer lo que él hizo. Al final, fue sacado y recibió la sentencia. Josué envió personas para que revisaran la tienda, lo consiguieron, se dieron cuenta y Josué, con todo el dolor, estoy seguro, tomó a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira y por ese lugar se llama hasta hoy el valle de Acor o
el valle, el término allí, Acor, apreciados hermanos, tiene que ver con el valle de la angustia, el valle del desastre. No quiero entrar allí en detalles. Algunos dicen que no quemaron a sus hijos, otros dicen que sí, pero lo cierto fue que quemaron todo lo que tenía que ver con lo que Acán había tomado allí. Los animales no son capaces de pecar y tampoco merecen el castigo, pero sufren junto con la creación, ¿no?, inanimada, los efectos de la maldición pronunciada sobre Adán. Y ellos también, todo lo de Acán fue destruido. Creo que fue una lección grande allí para todo el pueblo. Probablemente Acán y su familia murieron apedreados, después habrán sido quemados sus cuerpos junto con el botín y sus otras pertenencias. Y con eso se mostró que Dios no tolera el pecado y el pueblo debía entonces entrar allí, ¿no?, en conciencia. Las decisiones equivocadas de Acán lo llevaron a la destrucción. Y si hacemos un contraste con Rahab, nos damos cuenta que Rahab tomó decisiones diferentes a la de Acán. Ella decidió por el Señor. Acán hizo las cosas fuera de la voluntad del Dios Todopoderoso. La codicia, hermano, es un pecado terrible. ¿Será que está tomando raíces en nuestra vida? Debemos de pedirle al Señor que nos ayude. Debemos de pedirle al Señor que nos guíe. Pero quedaba una esperanza. Y ahora entonces, en el capítulo número 8 del libro de Josué, el Señor vuelve a dar ahora una esperanza. Entonces Jehová ahora le dice al Señor: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y su bestia tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Ahora es el Señor que está dirigiendo de nuevo la toma de Ai. Y le dice, ¿no? Y le dice, vas entonces a tomar sus despojos. Y aquí el Señor hace una acción contraria a lo que había hecho con Jericó. Y esto sugiere que Ai quizás no era una ciudad allí tan corrupta como Jericó. Pero Dios les dijo, tienes que matar a su rey y tienes que matar allí, ¿no?, a todos los hombres que están allí. Y vas a tomar lo del despojo y lo de sus bestias. Y ahora sí, entonces ellos se levantaron siguiendo la instrucción del Señor. Y fíjense que en esta vez no llevó 2,000 sino llevó 3,000 hombres fuertes. Y allí llegaron, ¿no?, para prender la emboscada con que el Señor le había dicho que tenían que hacer. Usted puede leer todo lo que allí ocurre. Entonces, Josué entonces los envió, ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, el occidente de Ai. Y aquella noche entonces se quedó, ¿no?, el pueblo allí. Levantándose muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo de Ai. Y toda la gente de guerra que estaba con él subieron y se acercaron. Llegaron delante de la ciudad, acamparon al norte de Ai y tomó como 5,000 hombres y los puso allí para hacer la emboscada. Y aconteció, dice la Biblia, que el rey de Ai y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y el tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron en encuentro a Israel para combatir frente a Araba, no sabiendo que estaba puesta en emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto, y todo el pueblo que estaba junto a Ai se juntó para seguirlo. Y siguieron a Josué, así alejándose de la ciudad, y no quedó hombre ni Ai en Betel que no saliera tras Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Y allí entonces vino la derrota. El Señor le dijo: extiende ahora tu mano contra Ai, porque yo los entregué en tu mano. Y vino la derrota de Ai. Creo que esto volvió a animar al pueblo. Y ellos hicieron todo lo que el Señor les había dicho que hicieran con respecto a Ai. Y al rey de Ai, dice la Biblia, que lo colgaron
en un madero. Querido hermano, esto nos enseña entonces también a nosotros que cuando nos dejamos colocar en las manos del Señor y nos dejamos guiar por Dios, la victoria se hace presente. ¿Qué camino va a escoger? Que el Señor le bendiga